Volver a entender no es cuestión de suerte. Centro Navarro de la Audición. Abrimos a nuestra sección de salud y saludamos ya a Iñaki Lorea. Él es psicólogo experto en trastornos de personalidad en la Fundación Argivide. ¿Qué tal, Iñaki? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias. Encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Nos habíamos visto en alguna otra ocasión con otros temas relacionados, por supuesto, con la salud mental. Sí. Y hoy queremos saber más acerca de los trastornos de personalidad. ¿A qué llamamos principalmente un trastorno de la personalidad? ¿Cuáles son los síntomas y que incluso pueden ser síntomas preocupantes que nos llevan a un especialista? Claro, sabes, yo pienso que antes de definir qué es un trastorno de la personalidad, tenemos que definir qué es la personalidad, ¿no? Es decir, antes de ver cuando funciona mal, tenemos que ver cómo es ese aspecto cuando funciona normalmente, ¿no? Y claro, la personalidad no es algo fácil de definir, es aquello que nos diferencia a unos de otros, que tiene que ver, si lo diseccionamos un poco, con algunos aspectos como la experiencia interna. Los pensamientos que tenemos pueden ser pensamientos más optimistas o pesimistas, la experiencia interna emocional, ¿no? Por ejemplo, tender más a tener más sentimientos de alegría o de tristeza, la conducta, ¿no? Por ejemplo, a un mejor o peor control de los impulsos, y luego un aspecto muy importante de la personalidad y de los trastornos de la personalidad también es cómo enfocamos las relaciones sociales, ¿no? Digamos que todos tenemos una variedad de rasgos que nos definen, y empezamos a hablar de dificultades o de trastornos cuando estos rasgos son rasgos muy rígidos, ¿no? Y que dificultan la adaptación a la vida cotidiana. Exacto, en este caso ponemos al lado, podríamos decir así, la personalidad y todo lo que supone la relación con los demás, ¿no? Exactamente. Cuando esa relación quizás se resquebraja o tiene algunos problemas o tiene algunos puntos oscuros, podemos llegar, por decirlo así, de alguna manera gráfica, ¿no? Más o menos, a un problema de nuestra personalidad, ¿no? O algo que verdaderamente no encaja o discrepa con lo que puede ser lo normal. Esto es. Las alteraciones o las dificultades en las relaciones sociales normalmente son un reflejo, también todo está unido, ¿no? Si yo internamente pues tiendo a estar como muy preocupado o tengo muchos sentimientos encontrados, eso antes o después va a afectar a cómo son las relaciones con los demás, por ejemplo, haciéndolas más conflictivas o más inestables o más explosivas, o quizá en otros casos haciendo que haya una retirada de la actividad social, ¿no? Sí, hay muchos trastornos de la personalidad, ¿no? Hoy, bueno, buscando un poquito de información para charlar contigo, y aquí he encontrado múltiples, por ejemplo, el trastorno narcisista de la personalidad o el trastorno de la personalidad por dependencia o el obsesivo compulsivo o el trastorno de la personalidad por necesidades emocionales, estos y muchos más. Ya veo que te has informado bien. Pues sí, mira, casi si hiciéramos un resumen, podríamos decir que hay como tres grupos principales de trastornos de la personalidad. Unos que tienen que ver con las sensaciones de ansiedad, de temor, y ahí encontraríamos al trastorno por evitación, o al trastorno por dependencia, o al trastorno obsesivo. Hay otros que tienen que ver más con la presencia de ideas que son muy atípicas, ¿no? Muy extrañas, que cuesta compartir, o como por ejemplo el trastorno paranoide, que tiene una marcada desconfianza, o el trastorno esquizotípico, y otros que quizás son los que más carga social generan, son los trastornos que tienen que ver con la inestabilidad o con la dificultad en controlar los impulsos, y ahí encontramos al trastorno narcisista, al trastorno antisocial y al trastorno límite de la personalidad, que es sin duda, digamos, el trastorno que más carga y que más preocupación social genera, digamos. Claro, es causa de sufrimiento importante, ¿no? El hecho de padecer un trastorno de la personalidad. Sin duda. Sufre mucho la persona que lo padece. Esto significa que la persona siempre se va a ver con dificultades para llevar a cabo sus objetivos, ¿no? Para mantener las relaciones con una cierta estabilidad, con una cierta satisfacción, y también influye mucho en el entorno, ¿no? Porque esto complica mucho las relaciones familiares, que también se resienten mucho, los familiares también sufren mucho y los familiares también se ven afectados. Claro, los propios pacientes, ¿no? Una vez que ya toman la decisión de acudir a un especialista, se pueden sentir, entiendo, bueno, aturdidos quizá por lo que les ocurre, ¿no? Pero ¿cómo decir, cómo ver, cómo está convencido de que hay que acudir a un profesional? ¿Cómo nos limita ese trastorno en la vida de tal manera que digamos, bueno, tengo que pedir ayuda?
Probablemente un aspecto que es de los fáciles, digamos, de detectar es la alteración de la función social, ¿no? Si tú cuando sales, cuando estás, cuando en el trabajo tienes dificultades en llevar tus objetivos adelante, tienes dificultades en manejar las contrariedades de la vida, o esto te provoca una reacción emocional muy importante, si a veces, por ejemplo, abusas de sustancias para manejar los estados de malestar, ¿no? Y esto después tiene consecuencias en la vida, o a veces, otro de los síntomas también que son muy llamativos y que nos alertan, ¿no? Pues hay episodios de autolesiones o tentativas suicidas en los casos más extremos. Esto puede ser, bueno, claramente un indicador de una afección del estado mental, ¿no? Y podría ser un indicador de un trastorno de la personalidad. Claro. Iñaki, ¿cuándo aparecen? Principalmente, ¿en qué etapa de la vida se suelen desencadenar con mayor frecuencia este tipo de trastornos? Pues mira, esto no es como una, digamos, enfermedad mental que puede aparecer de una manera brusca, ¿no? Y esto suele aparecer de una manera progresiva, siempre en la transición entre la adolescencia y la etapa adulta, ¿no? Pues a partir de los 17, 25, 30 años, ahí es donde suelen empezar a aparecer, ¿no? Y a dar los primeros indicadores de la presencia de estos trastornos. ¿Y qué tratamientos existen, no? Vamos ya a encontrar de alguna manera la solución, supongo que pausada, a este tipo de trastornos. ¿Cómo se curan? ¿Cómo se tratan? Pues mira, no hay un tratamiento que haya demostrado eficacia, porque fíjate, estamos hablando de un conjunto amplio de trastornos que a todos los ponemos con la misma etiqueta, digamos, pero que luego unos y otros pueden no tener absolutamente nada que ver entre sí, ¿no? Entonces no hay un tratamiento, perdón, que se haya demostrado eficaz para todos los trastornos. Sin embargo, para el trastorno límite, en los últimos años se han diseñado o se han adaptado varios tratamientos dirigidos a las manifestaciones más disruptivas o que más complicaciones significan, ¿no? Pues a las tentativas suicidas, a las autolesiones, a mejorar la regulación emocional, y sí que contamos con tratamientos que han demostrado eficacia, ¿no? en controlar estas manifestaciones. Quizás ese sería uno de los más preocupantes, el trastorno límite, como dices. Sí, sin duda, porque significa... ¿El de mayor prevalencia también o no? No en cuanto a la prevalencia, pero sí en cuanto por ejemplo, al gasto social, ¿no? Hay algunos estudios de coste-beneficio que nos dicen que realmente el gasto que significa en atención sanitaria, atenciones en urgencias, hospitalizaciones, bajas, ¿no? Y otro tipo de gastos sociales, ¿no? Más el sufrimiento que eso significa para personas que cometen, bueno, pues hacen tentativas suicidas con cierta frecuencia, o autolesiones o abusos de drogas. Esto es una complicación muy importante y claro, también tiene una prevalencia, bueno, pues relativamente importante. Se estima que en torno al 1-2% de la población puede sufrir un trastorno límite de la personalidad, y este es uno, digamos, que de los trastornos que más preocupación genera, ¿no? Desde luego las implicaciones en la vida de una persona son importantes, ¿no? Absolutamente. Es muy difícil construir una vida que tenga, pues bueno, un cierto sentido cuando tus emociones son tan intensas, arrastran tanto la conducta o son tan cambiantes, ¿no? Sí. Es difícil. ¿Y los valores sociales actuales, crees, Iñaki, que influyen o que pueden ser determinantes o tienen algún tipo de influencia en el hecho de que se desencadene un trastorno de estas características? Es difícil establecer claramente relaciones causa-efecto, ¿no? Pero no es muy ilógico pensar que en una sociedad en la que vivimos cada vez más deprisa, ¿no? Con unas expectativas de que podemos encontrar soluciones rápidas, ¿no? A los problemas, inmediatas, que luego en la realidad esto no ocurre así. Esto conduce, por ejemplo, pues más fácilmente a estados de frustración, ¿no? A que las emociones puedan ser emociones más intensas o más difíciles de controlar. Claro, también nos preguntamos, ¿no? Ante una persona, por ejemplo, las actuaciones de una persona con ese trastorno límite de la personalidad, supongo que hay, bueno, pues muchas ideas, pero dos pueden prevalecer, ¿no? Tolerancia, mano dura. Pues claramente ni la una ni la otra. El tratamiento para un trastorno límite de la personalidad combina dos cosas, que es la validación, que es comprender las emociones, comprender cuál es la experiencia de la persona, y segundo, plantear estrategias de cambio, ¿no? Bueno. Estos dos polos. ¿Y prevención? ¿Cabe la prevención para evitar este trastorno? Sí.
Mira, en el desarrollo de la personalidad y en el desarrollo de los trastornos de la personalidad hay dos aspectos clave, ¿no? Uno son nuestros genes, ¿no? No todas las personas nacemos, por ejemplo, con la misma sensibilidad ante los acontecimientos. Hay algunas personas que por naturaleza tienden a ser más sensibles, otras que no tanto, ¿no? Y hay otro aspecto muy importante que tiene que ver con las relaciones familiares, ¿no? En el desarrollo de la personalidad tuya, mía y de todo el mundo, ¿no? Cómo se configuran las relaciones con los padres en los primeros años de vida, en los 5 o 10 primeros años de vida, resulta clave para un desarrollo armónico de las emociones y para el desarrollo de la capacidad que tenemos de podernos regular a nosotros mismos. Bueno, tomamos muy buena nota de todas las notas importantes que nos deja Iñaki Lorea, psicólogo de la Fundación Argibide, experto en trastornos de personalidad. Iñaki, muchísimas gracias por estar en La Muga y buenas noches. Gracias a vosotros. Gracias. Por invitarme. Hoy hemos tratado de comprender estos trastornos complicados, desde luego, de la personalidad, partiendo de saber qué es la personalidad. Hasta aquí nuestro espacio de salud. ¡Pero si es Beethoven! ¡Maestro! ¡Maestro! Vuelvo a entender. Centro Navarro de la Audición. Si quieres, volverás a entender. Comenzamos el programa hablándoles del 5º aniversario de Navarra Televisión, que se refleja en los cupones de la 11 en el sorteo del próximo lunes 15 de mayo. Y recordamos que ocurría tal día como hoy, hace 5 años, hablábamos del premio Príncipe de Viana de la Cultura, que recaía en el pintor Antonio López. El Príncipe de Viana de la Cultura regresaba a la Abadía de Leire tras varios años de ausencia. El premiado en 2012 era uno de los mejores pintores españoles de todos los tiempos. Así al menos se lo reconocían las autoridades a Antonio López. Antonio López no se limita a pintar objetos, personas o paisajes. A través de su técnica muy depurada consigue con sus pinceles, de forma meditada y tranquila, destilar la realidad y mostrarnos la esencia de las cosas. Su obra, fruto de un elaboradísimo proceso de creación, se nos presenta como la revelación de un misterio, como una clave, que el maestro consigue arrancar a los objetos de su pintura después de interrogarlos profundamente. Antonio López recogía el galardón emocionado. Agradecía en su alocución que hubiera sido escogido, aunque sin encontrar, dijo, los motivos por los que se había hecho merecedor de esta distinción que le entregaron los príncipes. Pienso que mi vida en conjunto ha sido también un buen premio. A veces me cuesta creer que llevo en esta actividad sin cansarme 63 años. Me llena de contento sentirme útil para los demás, para vosotros, y este premio es un motivo más que me une a esta tierra de Navarra. La ceremonia estuvo amenizada por el coro de voces graves de Pamplona. Información patrocinada por Findus, Centro Navarro de la Audición y Comunidad de Bardenas Reales de Navarra. De aniversarios va el final de La Muga de hoy. El 25 aniversario de Onda Cero Pamplona se celebraba hoy con un programa de radio precisamente celebrado en el Centro Comercial Itaroa, y estamos viendo algunos de los grandes profesionales de esta emisora de radio dirigida por Idoia Altadil. Ahí vemos también a nuestras compañeras Marisa Lacabe y Milagros Bidondo en informativos, Javier Lorente e Idoia Altadil, satisfecha por esos 25 años de Onda Cero. El balance, la verdad que es buenísimo, porque yo me acuerdo en 1992, cuando empezamos con la ilusión que supone comenzar un proyecto desde cero, tuvimos una implantación rapidísima, una aceptación casi inmediata entre la sociedad navarra, y 25 años después el balance es más que positivo, porque somos una radio absolutamente consolidada, formamos parte además también de la historia de Navarra y nos acompañan tanto las cifras de audiencia como la publicidad, que al fin y al cabo también es un buen termómetro, y la verdad que el balance es muy bueno. Enhorabuena a todo ese equipo de Onda Cero Pamplona, Onda Cero Navarra, por todo ese trabajo, ¿no?, incesante a lo largo de los últimos 25 años. En este último minuto nosotros nos despedimos con esta frase. Ya ven ustedes, bueno, pues que habla de sueños, de juventud, de vejez, de todo esto, de cosas de la vida con las que disfrutamos en La Muga. Gracias por estar ahí esta mañana.